Bienvenidos al Dom Toro Español Podcast, yo soy Diego. Diego saluda con una sonrisa. Y yo soy Lola. Vivimos el idioma, Lola gesticula con entusiasmo. Español real con cultura y energía. ¿Listos para aprender a elogiar como un español? Hoy vamos a ver 10 expresiones para decir que algo es genial, pero mola se escribe con al principio. Lola frunce el ceño pensativa. No, Lola, mola se escribe sin. La RAE confirma que viene del verbo molar, que significa gustar mucho. Diego señala un libro imaginario. Ah, vale, pues vamos a empezar. Hoy aprenderéis a decir qué chulo de mil maneras. Lola sonríe ampliamente. Uf, Diego suspira y gesticula limpando a testa. Esta casa está hecha un desastre. Lola, ¿no crees que deberíamos no sé limpiar un poco? Diego oye a alrededor, como un expresado de cansazo. Hombre, Diego. Claro que sí. Pero ¿qué te parece si hoy le damos un buen repaso al suelo? Está que da pena. Lola apunta para ochao como un mar de reprobasao. Sí, el suelo, pero yo creo que se dice fregar el piso. No. Diego cosa a cabeza inseguro. A ver, Diego, que no es lo mismo. Según la RAE, piso se refiere a la vivienda en sí, mientras que suelo es la superficie sobre la que pisamos. Así que en este caso tenemos que fregar el suelo. Lola gesticula con más maos, explicando a diferencia, vamos que nos espera una buena faena. Ah, vale. Qué lío con el vocabulario, pero bueno, a fregar el suelo se ha dicho, ¿y tú, Lola, qué vas a hacer? Yo voy a encargarme de los cristales. Están llenos de polvo. Y luego, si nos da tiempo, podemos ir al mercado de abastos a comprar algo rico para cenar. Lola sorri, animada. Buena idea. Así aprovechamos y compramos unas buenas naranjas para hacer zumo. Me encanta el zumo de naranja natural. A mí también. Y ya que estamos en el mercado, ¿por qué no compramos unos churros para la merienda? Lola hola para Diego como un brilo nos hoyos. Churros, Diego bate palmas de alegría, qué guay. Pero ¿no crees que es un poco pronto para pensar en la merienda? Primero tenemos que limpiar esta casa. Tienes razón. Manos a la obra. Pero antes voy a poner un poco de música para animarnos. Lola pega o celular y coloca una música animada. Perfecto. Así la limpieza será más amena. Diego pega una basura y comienza a barrer o chao, medio desanimado. ¿Y tú qué vas a usar para fregar el suelo? Pues voy a usar la fregona y el cubo. Y también voy a echar un poco de lejía para que quede bien limpio y desinfectado. Lola pega os utensilios de limpieza, y no olvides ponerte los guantes que la lejía es muy fuerte. Cierto, Diego procura os guantes, menos mal que me lo has recordado. No quiero acabar con las manos hechas polvo. Vamos a darle caña a la limpieza. Diego y Lola comenzamos a limpar a casa con energía. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Diego hace un gesto amplio. Hoy vamos al mercado, ¿verdad, Lola? Mi lugar favorito. Correcto, Diego. Después del desastre friegando el suelo necesitamos provisiones frescas. Y un poco de alegría, claro, Lola sonríe. Alegría y un buen bocadillo de jamón. El mercado es el mejor sitio para encontrarlo. Pero Lola, el otro día escuché a alguien decir, dame 1 kilo de tomates. ¿Está bien dicho? Bueno, Diego, es correcto, pero no es lo más común en España. Aquí solemos usar ponme o córtame. Es más cercano, ¿sabes? Como si fueras amigo del vendedor. Ah, entiendo. Entonces, si quiero 1/4 de jamón, digo, ponme 1/4 de jamón. Diego practica la pronunciación. Exacto. Y si quieres que te corten unas lonchas finas, ¿qué dirías? Córtame unas lonchas finas, por favor. Diego se pone una mano en la barbilla pensando. Perfecto. Y no olvides el por favor que siempre es bienvenido. Lola guiña un ojo. ¿Qué te parece si vamos al mercado de San Miguel? Tienen un jamón ibérico espectacular. Me parece genial. Y luego podemos comprar unas aceitunas rellenas y un poco de queso manchego. Diego se relame. ¡Qué rico! En el mercado de San Miguel también tienen puestos de pescado fresco, mariscos, verduras, de todo. Es un festival para los sentidos. Sí, recuerdo la última vez que fuimos. Compré unas gambas rojas, madre mía, qué sabor. Diego se emociona. Y luego nos tomamos un vino blanco en una de las barras. Ríe, un plan perfecto. Pero cuidado, Diego, con el vino, que luego se te olvida que tienes que limpiar. Lola le da un codazo suave. Oye, eso no es justo, pero bueno, tienes razón. Diego suspira. Primero el mercado, luego la limpieza, pero con un buen jamón en el estómago. Así se habla. Lola aplaude. Y hablando de jamón, ¿sabes de dónde viene el jamón ibérico? De los cerdos ibéricos, obviamente. Diego responde con tono obvio. Sí, pero no solo eso. Los cerdos ibéricos se alimentan de bellotas, que es lo que le da ese sabor tan especial al jamón, y muchos de ellos viven en la dehesa, un ecosistema único en España. Qué interesante. Siempre aprendo algo nuevo contigo, Lola. Diego sonríe.
¿Entonces lista para ir de compras? Listísima. Pero antes, Diego, ¿cómo pedirías medio kilo de naranjas en el mercado? A ver, ponme medio kilo de naranjas, por favor, bien. Muy bien. Vamos, Lola y Diego empiezan a caminar, nos vemos en el mercado de San Miguel. Diego y Lola sentados en una terraza en Madrid, con tapas y bebidas delante. Lola, qué bien se está aquí, y las tapas tienen una pinta. Totalmente, Diego. Y hablando de cosas que molan, hoy vamos a hablar de expresiones para elogiar cosas en español. Ah, sí, como cuando dices que algo es guay, ¿no? Exacto, pero hay muchas más. De hecho, guay es un poco de otra época, pero ojo, no está mal, ¿eh? Vale, empieza tú. Diego toma un sorbo de tinto de verano. A ver, una que me gusta mucho es qué chulo. ¿La conoces? Creo que sí, pero no la uso mucho. ¿Cómo la usarías? Pues por ejemplo, si veo tu camiseta nueva diría, qué chula tu camiseta. ¿Dónde la has comprado? Lola señala la camiseta de Diego. Ah, vale, entiendo. Y si me gusta tu bolso, ¿qué dirías? Podría decir qué mono tu bolso, o qué cuco. Mono, como un mono. Diego hace gestos como un mono. Risas no exactamente. Mono en este contexto significa lindo, bonito. Es como decir cute en inglés. Ah, qué interesante. Me mola. Es correcto decir me mola. Claro que sí. Molar es muy común para decir que algo te gusta. Me mola este bar, me mola la música. Es informal, pero muy útil. Guay, ¿qué más? ¿Qué otras expresiones podemos usar? A ver, si algo es increíblemente bueno, podrías decir, es la leche. La leche como la que bebo con mis churros. Diego mira a Lola con confusión. Risas sí, pero no tiene nada que ver. Es la leche es una expresión coloquial para decir que algo es genial, increíble. Como this is the bomb en inglés. Ah, qué curioso. Entonces, si esta paella está deliciosa, ¿puedo decir, esta paella es la leche? Exacto, pero con cuidado, es bastante informal. Depende del contexto. Vale. ¿Alguna otra expresión más formal? Sí, claro, podrías decir es magnífico, es estupendo, o es fantástico. Perfecto, así tengo opciones para todos los gustos. Exacto, y otra muy útil es qué pasada. ¿Qué pasada? Como si algo pasa muy rápido. No necesariamente. Qué pasada se usa para expresar sorpresa, admiración, como wow en inglés. Qué pasada de concierto, qué pasada de vistas. Ah, entiendo. Qué pasada de podcast. Diego sonríe a la cámara. Risas, gracias, Diego. Y para terminar, una expresión muy española, ¿qué salao? ¿Salao? Como si tiene mucha sal. Creo que te has equivocado, Lola. Risas no, Diego. Salao no significa salado en este contexto. Significa que alguien o algo tiene gracia. Es simpático, divertido. ¿Qué salao es ese niño? ¿Qué salao el camarero? Ah, qué interesante. Nunca lo había oído. Siempre aprendo algo nuevo contigo. De eso se trata. Y ahora a disfrutar de estas tapas que están de muerte. Eso sí que mola. Diego prueba una tapa con entusiasmo. Esta tortilla es la leche. Totalmente. Y ahora a practicar estas expresiones. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Vamos a ello. Diego levanta su tinto de verano en señal de brindis. Salud. Salud. Lola brinda con Diego. Bienvenidos al Dom Toro Español Podcast. Yo soy Diego. Diego sonríe y levanta la mano. Y yo soy Lola. Vivimos el idioma. Lola ajusta sus gafas con entusiasmo. Español real con cultura y energía. ¿Listos? Diego, se dice bienvenidos al podcast o bienvenidos al el podcast. Hay estas preposiciones. Pues creo que va con A. La RAE nos ayuda. La RAE dice que bienvenido va seguido de la preposición a cuando se refiere a un lugar. Bienvenido al podcast. Ah, vale, vamos a empezar. Lola, estoy hecho polvo. No he parado en toda la mañana. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Por qué estás tan cansado? Pues primero me tocó fregar el suelo de toda la casa. ¡Qué horror! Y luego se me rompió la lavadora, así que tuve que lavar la ropa a mano. ¡Qué faena! Fregar el suelo es un rollo, lo sé. ¿Usaste lejía? Sí, claro. ECHE con acento agudo un buen chorro de lejía para que quedara todo reluciente. Pero creo que ECHE con acento agudo demasiada, porque ahora huele a lejía que no veas. A ver, Diego, ¿cómo fregaste el suelo? ¿Usaste la fregona correctamente? Pues sí. Llené el cubo con agua y lejía, mojé la fregona y la pasé por todo el suelo. ¿Qué hice mal? Lola frunce el ceño. Creo que no es echar un chorro, sino echar un poco. Un chorro es como una cantidad enorme. Ah, es verdad, quizás me pasé un poco, pero es que quería que quedara todo muy limpio. ¿Y qué más hiciste? Aspiraste antes el suelo, porque si no, la fregona solo mueve la suciedad. No aspiré, se me olvidó. Diego se golpea la frente con la mano. Diego, para fregar bien el suelo primero hay que aspirar o barrer para quitar el polvo y la suciedad. Luego se llena el cubo con agua caliente y un poco de friegasuelos, no lejía a chorros. Se moja la fregona, se escurre bien y se pasa por el suelo en movimientos de zig-zag.
Y listo. Vale, vale. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Menos mal que te tengo a ti, Lola, para que me enseñes las cosas bien. Lola sonríe. Para eso estamos, Diego, para ayudarnos y aprender juntos. Pero bueno, después de esta mañana de limpieza, me merezco una buena recompensa. ¿Qué te parece si vamos al mercado de abastos a comprar algo rico para comer? Me parece una idea estupenda. El mercado de abastos es un lugar ideal para encontrar productos frescos y de calidad. Sí, además me encanta el ambiente que hay allí. Siempre está lleno de gente y de olores deliciosos. ¿Qué te apetece comprar? Pues la verdad es que me apetece mucho un buen jamón serrano. ¿Qué te parece si vamos al puesto de Juan y le pedimos que nos ponga un cuarto? Perfecto, Juan tiene el mejor jamón del mercado. Y luego podríamos comprar unas aceitunas y un poco de queso manchego. ¡Qué rico! Y no nos olvidemos del pan. Necesitamos un buen pan para acompañar el jamón y el queso. Por supuesto. Podemos ir a la panadería de al lado del mercado. Tienen un pan de masa madre que está de muerte. Lola se relame los labios. Se me está haciendo la boca agua. Vamos ya al mercado. Espera, espera. Tengo que buscar la cartera y las bolsas para la compra. Diego busca en sus bolsillos y rebusca en un cajón. Aquí están, vamos. Mientras caminan hacia el mercado, oye Diego, ¿sabes qué? También podríamos comprar unas verduras frescas para hacer una ensalada. Buena idea. Podemos comprar unos tomates, lechuga, cebolla y pepino. Y si encontramos aguacates, también podemos añadirle un poco de aguacate. ¡Qué bien! Va a ser una comida deliciosa. Llegan al mercado y se adentran en el bullicio. Mira, Lola, ¿qué pinta tienen estos churros? ¿Te apetece que nos comamos unos churros con chocolate después de la compra? Ay, Diego, no me tientes, pero bueno, como hoy es un día especial, creo que nos lo merecemos. Eso digo yo. Además, los churros de esta churrería son famosos en toda la ciudad. Pues vamos a pedir una ración. Oye, Diego, ¿cómo se dice tinto de verano en inglés? No lo sé. Creo que no existe una traducción directa. Se podría decir red wine with lemonade, pero no es lo mismo. Es verdad. El tinto de verano es una bebida muy española. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Córdoba y nos tomamos un tinto de verano en una terraza con vistas a la mezquita? ¿Cómo olvidarlo? Fue un viaje increíble. Y el tinto de verano estaba delicioso. Diego suspira nostálgicamente. Sí, me encantaría volver a Córdoba algún día. Pero bueno, mientras tanto podemos disfrutar de un buen tapeo aquí en Madrid. Por supuesto, Madrid también tiene mucho encanto. Y la oferta gastronómica es impresionante. ¿Qué te parece si después de los churros vamos a tomar unas tapas al barrio de la Latina? Me parece un planazo. Podemos ir a la Cava Baja y probar algunas de las especialidades de la zona. Lola asiente con entusiasmo. ¡Qué bien! Estoy deseando probar las patatas bravas y las croquetas. Y no nos olvidemos del jamón. Siempre hay que pedir jamón. Riendo, por supuesto, el jamón es sagrado. Oye, Lola, ¿sabes qué? El otro día vi un anuncio de Dom Toro Español en el metro. ¿En serio? ¡Qué guay! Lola se emociona. ¿Y qué tal estaba el anuncio? Muy chulo. Decía algo así como Dom Toro Español. Doma el toro, domina el español. Y luego salía una imagen de un toro bravo. ¡Qué bien! Me alegro de que estén promocionando Dom Toro Español en el metro. Es una forma excelente de llegar a mucha gente. Sí, sobre todo a los turistas que vienen a Madrid y quieren aprender español. Por supuesto. Aprender español es fundamental para disfrutar al máximo de la experiencia en España. Y además es un idioma precioso, ¿no crees? Diego mira a Lola con una sonrisa. Por supuesto que sí. El español es un idioma lleno de matices y expresiones que lo hacen único. ¿Y tú qué opinas de la gente que dice que el español es difícil de aprender? Pues yo creo que no es tan difícil como parece. Lo importante es tener una buena base gramatical y practicar mucho. Eso es, y por supuesto escuchar Dom Toro Español para aprender vocabulario y expresiones útiles. Diego señala con el dedo imaginando un cartel de Dom Toro Español. Suscríbete a Dom Toro Español. No te arrepentirás. Exacto. Dom Toro Español es la mejor forma de aprender español de forma divertida y eficaz. Y además es gratis. ¿Qué más se puede pedir? Diego levanta los hombros en señal de incredulidad. Nada, Dom Toro Español lo tiene todo. Lola, resulta que mañana tengo una cita con el médico. Y no sé cómo explicarle mis síntomas en español. No te preocupes, Diego, para eso estoy yo. ¿Qué te duele? Lola se acerca a Diego con aire profesional. Pues me duele mucho la cabeza y tengo fiebre. Y además me siento muy cansado. Parece que tienes gripe. ¿Has ido a la farmacia a comprar algo? Sí, fui ayer y le pedí al farmacéutico algo para el dolor de cabeza. Pero no me hizo mucho efecto. ¿Y qué le pediste exactamente? Le dije,
Quiero algo para el dolor de cabeza. Lola pone cara de incredulidad. Diego, no se dice quiero algo, se dice ponme algo para el dolor de cabeza, por favor. Ah, es verdad, se me olvidó. Siempre se me olvida usar el ponme en la farmacia. Es importante. Es una forma más educada de pedir las cosas, y además el farmacéutico te entenderá mejor. Vale, lo tendré en cuenta para la próxima vez. ¿Y qué más le puedo decir al médico? Pues puedes decirle, me duele la cabeza, tengo fiebre y me siento muy cansado. Y también puedes añadir, creo que tengo gripe. Perfecto, y si me pregunta si he tomado algo, ¿qué le digo? Pues le dices, ayer fui a la farmacia y me puse algo para el dolor de cabeza, pero no me hizo mucho efecto. Vale, ya lo tengo todo claro. Diego respira aliviado. Muchas gracias, Lola. De nada, Diego, para eso estamos, practiquemos. Repite conmigo, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Y me siento muy cansado. Y me siento muy cansado. Perfecto, ya estás listo para ir al médico. Hoy hemos visto cómo fregar el suelo correctamente, cómo ir al mercado y qué decir en la farmacia. Y como siempre os dejamos una última joya de la RAE. No digáis estoy hecho polvo, decid estoy hecho trizas, es mucho más gráfico. Eso es, mañana practica. Y no olvidéis repasar el vocabulario de los 5 temas de oro para dominar el español real. Y si os apetece, podéis ir a tomar unos churros con chocolate a la chocolatería San Ginés, un clásico de Madrid. Gracias, tíos, hasta la próxima. Adiós a todos. Doma el toro, domina el español. Bienvenidos al Dom Toro Español Podcast. Yo soy Diego. Diego saluda con una gran sonrisa. Y yo soy Lola, vivimos el idioma. Español real con cultura y energía. ¿Listos para mejorar vuestro español? Diego, ¿se dice mejorar vuestro español o mejorar su español? Me suena raro. Ah, tienes razón. Según la RAE, para ser informal entre amigos podemos usar vuestro. Exacto, vamos a empezar. ¡Qué desastre! Hoy me tocaba fregar el suelo y lo he dejado fatal. Diego muestra una cara de frustración. A ver, Diego, ¿qué ha pasado? ¿No te gusta limpiar? No es eso, Lola. Es que he usado un producto que deja el suelo pegajoso. Parece que estoy patinando. Qué rollo, ¿qué producto has usado? ¿Es de los baratos? Pues sí, he comprado uno que estaba de oferta en el supermercado. Pensé que era guay ahorrar un poco. A veces lo barato sale caro, Diego. Deberías haber usado el fregasuelos que tenemos siempre. Pero ese no es muy caro. Cuesta un ojo de la cara. Bueno, pero con un tapón tienes para todo el cubo de agua, y el suelo queda impecable. Tienes razón, además ahora tengo que volver a fregar todo el suelo otra vez. ¡Qué pereza! Venga, Diego, no te desanimes. Piensa que así haces ejercicio. Lola sonríe animando a Diego. Sí, pero ahora tengo que ir a la farmacia a por tiritas porque me he hecho daño en el pie resbalando. Ay, pobre, ¿qué te has hecho? ¿Te duele mucho? Sí, un poco. Pero bueno, nada grave. Lo importante es que aprenda la lección, no usar productos baratos para limpiar. Exacto. Y ahora si quieres te ayudo a fregar el suelo. Gracias, Lola, eres la mejor. Diego pone una cara de agradecimiento. Para la próxima, vamos al mercado de abastos a comprar un buen producto de limpieza. Buena idea. Pero allí no venden productos de limpieza, ¿o sí? Sí, hombre, hay puestos que venden de todo. Y además podemos comprar algo rico para comer después. Me apunto. ¿Qué te apetece? ¿Un bocadillo de calamares? Qué rico. Pero antes necesito comprar unas naranjas para hacer zumo. Vale, pues vamos al puesto de frutas y verduras. ¿Cuántas quieres? Ponme 1 kilo, por favor. Y también necesito unos tomates para la ensalada. ¿Y para la comida? ¿Qué te parece si compramos unas chuletas de cerdo? Perfecto, pero córtame unas lonchas finas, por favor, no quiero que sean muy gruesas. Sin problema. Y después del mercado podemos ir a tomar una caña. Me encanta la idea. Pero antes tenemos que ir a casa a limpiar el suelo. Lola hace un gesto de reproche a Diego. Vale, primero limpiar y después cañas, prometido. Después de limpiar y comprar en el mercado, nos merecemos un buen tapeo. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué tal si vamos a Casa Labra? Tienen un bacalao frito que está de muerte. Uf, qué rico, pero siempre está lleno de gente. ¿No hay otro sitio? Bueno, podemos ir a la Ardosa, tienen unas croquetas caseras que son espectaculares. Me apunto. Y después podemos ir a tomar una sobremesa infinita en una terraza. Me encanta la idea. Podemos pedir unos churros con chocolate y estar de palique. Sí, podemos quedarnos un rato charlando y disfrutando del buen tiempo. Exacto, pero antes de irnos nos cobras. Diego hace el gesto de pedir la cuenta.
Y luego invito yo. Gracias, Lola, eres un sol. De nada, Diego, me encanta pasar tiempo contigo. Para llegar a Casa Labra, lo mejor es coger el metro. Es mucho más rápido que el autobús. Sí, pero a mí me da un poco de miedo el metro, siempre hay mucha gente. No te preocupes, yo te protejo. Además, ahora tenemos la tarjeta de transporte. Ah, es verdad, ¿has picado el billete? Diego simula picar el billete, por supuesto. Siempre hay que ser legal. ¡Qué bien! ¿Y qué línea tenemos que coger? La línea 1, dirección Pinar de Chamartín. Nos bajamos en Sol y luego caminamos un poquito. Perfecto, ya tengo ganas de llegar. Yo también. Y si os gusta este podcast, suscríbete a Dom Toro Español. Diego señala la pantalla. No os perdáis ni un episodio. Tenemos mucho más contenido para vosotros. Y si queréis apoyar nuestro trabajo, podéis dejarnos una reseña en vuestra plataforma de podcast favorita. Nos ayudaría muchísimo. Practiquemos. Imagina que vas a la farmacia de guardia porque te duele la cabeza, ¿qué dirías? Hola, buenas tardes, me duele la cabeza mucho, ¿qué me recomiendas? Muy bien, pero puedes ser más específico, puedes decir, hola, buenas tardes, me duele mucho la cabeza, ¿me puede dar algo para el dolor? Ah, vale, ¿y si necesito tiritas? Puedes decir, hola, me da unas tiritas, por favor. ¿Y si quiero saber cómo se toma la medicina? Puedes preguntar, ¿cómo se toma esto? ¿O cuál es la posología? ¡Qué chulo! 10 expresiones para elogiar cosas como un auténtico español, me molan estas expresiones. Diego, molar no se aplica para personas, según Word Reference, molar es gustar, encantar. Vale, lo siento. Hoy hemos aprendido un montón de vocabulario útil para la vida en España. Una dica RAE utiliza vuestro para situaciones informales pero su para más formales. Mañana practica. No olvidéis repasar el script con el vocabulario de los temas de oro. Y si vais a Madrid, no os perdáis el bacalao frito de Casa Labra. Gracias, tíos, hasta la próxima. Adiós a todos. Loma el Toro, domina el español. Bienvenidos al Dom Toro Español Podcast. Yo soy Diego. Diego hace un gesto de saludo con la mano. Y yo soy Lola, vivimos el idioma. Español real con cultura y energía, ¿listos? Ay, Diego, ¿estás seguro de que el suelo está limpio? Me parece que todavía está un poco sucio. Uy, sucio, creía que se decía mugriento. No, Diego, mugriento es más como muy sucio. Según la RAE, para algo que necesita una limpieza rápida decimos sucio. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un problema muy común, limpiar la casa. Diego coge un trapo y simula limpiar una mesa. Ya sabéis, fregar el suelo, limpiar los platos, barrer. Es un rollo, ¿verdad? Yo odio fregar el suelo, siempre me da pereza. Sí, a nadie le gusta, Diego, pero hay que hacerlo. Mira, ayer me tocó fregar el suelo de la cocina. ¡Qué horror! Había manchas de tomate por todas partes. Parece que alguien estuvo haciendo salsa. Ja, uy, se dice haciendo, yo diría realizando. No, Diego. En este caso, hacer es la palabra correcta. Usamos realizar para cosas más formales como realizar un trámite. Ah, vale. Pues ayer alguien hizo una salsa de tomate desastrosa. Luego tuve que darle con la fregona un buen rato. Lola pone cara de asco. ¡Qué asco! Y luego los platos siempre se acumulan en el fregadero. ¿Vosotros sois de los que dejáis los platos para el día siguiente? Yo sí, lo confieso, a veces los dejo ahí acumulándose durante días. Es que me da una pereza. Pero luego Lola me regaña. Claro que sí, es que luego se seca todo y es mucho más difícil de limpiar. Además, atrae a las hormigas. Uy, no me hables de hormigas. El otro día vi una fila de hormigas en la encimera. ¡Qué asco! Ya a mí también me dan repelús. Pero bueno, para evitar eso hay que limpiar la cocina con frecuencia. Tienes razón. Y luego está el tema de la basura. ¿Vosotros separáis la basura? Por supuesto. Es muy importante reciclar. Tenemos el contenedor amarillo para los plásticos, el azul para el papel y el verde para el vidrio. Y luego el marrón para los restos orgánicos. Es un lío. Sí, pero es necesario. Además, ahora en muchos ayuntamientos te obligan a separar la basura, si no te multan. Venga ya, en serio. Sí, en serio. Así que más vale que nos pongamos las pilas y empecemos a reciclar todos. Tienes toda la razón. Pero ¿qué hacemos para que limpiar la casa sea menos aburrido? Danos ideas. Pues una solución es ir al mercado de abastos a comprar productos frescos. Lola mira a cámara y sonríe. Allí encuentras de todo, y es mucho más divertido que ir al supermercado. Eso sí, a mí me encanta ir al mercado de abastos. Diego se relame. Siempre compro fruta y verdura de temporada. Además, puedes hablar con los vendedores y te dan consejos de cocina. Exacto. Y puedes probar los productos antes de comprarlos. El otro día probé unas aceitunas riquísimas. Uy, yo el otro día compré un jamón ibérico que madre mía.
¡Qué sabor! Lola se emociona. A mí me encanta el jamón ibérico. ¿Me pones un poquito en un bocadillo? Claro, pero primero tengo que cortártelo, o se dice rebanártelo. Buena pregunta. Aunque rebanar es correcto en el mercado, lo más común es decir, córtame unas lonchas finas de jamón, por favor. ¡Qué hambre me está entrando! Además, en el mercado de abastos puedes encontrar productos que no encuentras en el supermercado. Como por ejemplo. Pues por ejemplo, el otro día vi unos boquerones frescos que ¿qué pinta tenían? Boquerones fritos, qué ricos, a mí me encantan. Y luego, puedes comprar especias de todas partes del mundo. Es un paraíso para los amantes de la cocina. Totalmente. Además, el ambiente del mercado de abastos es muy animado. Siempre hay gente charlando y riendo. Sí, es como un punto de encuentro social. Y luego te puedes tomar una caña en el bar del mercado. Eso es. Después de hacer la compra, una cañita bien fresquita. Y unas tapas, que no falten las tapas. Por supuesto, unas patatas bravas, unas croquetas. Uy, se dice croquetas, a veces digo concretas. Diego, croquetas, por favor, croquetas. Vale, croquetas, pero bueno, el caso es que el mercado de abastos es una buena solución para hacer la compra de forma más divertida y social. Y para comer productos frescos y de calidad. Otra solución para hacer la limpieza más llevadera es ir de tapas. Diego guiña un ojo. Después de limpiar la casa te mereces un premio. Claro que sí. Después de fregar el suelo y limpiar los platos hay que relajarse un poco. ¿Y qué mejor forma de relajarse que ir de tapas con los amigos? Diego levanta una mano como si estuviera brindando. Eso es, unas cañas, unas raciones y a charlar un rato. Y a olvidarse de los problemas. El tapeo es una tradición española muy arraigada. Totalmente. Es una forma de socializar y de disfrutar de la gastronomía española. Y además es muy barato. Por poco dinero puedes comer y beber bien. Eso es, y puedes probar diferentes platos. Las tapas son pequeñas porciones de comida que se sirven con la bebida. Y hay tapas para todos los gustos, desde las clásicas patatas bravas hasta las más elaboradas. A mí me encantan las croquetas de jamón. A mí me gustan las gambas al ajillo. Lola se ríe, qué ricas, y luego puedes pedir una ración de calamares fritos. Calamares fritos con limón, qué delicia. Lola pone cara de pensativa. ¿Se dice qué delicia o qué rico? Buena pregunta, yo creo que ambos son correctos. Pues sí, ambos son correctos, pero qué delicia es un poco más formal. Para algo más informal como una tapa diríamos qué rico. Vale, qué rico. Pues eso, que después de limpiar la casa te mereces una buena sesión de tapeo. Y luego puedes quedarte a la sobremesa. La sobremesa. Ese momento mágico después de la comida en el que te quedas charlando con los amigos. Sí, es el mejor momento. Puedes tomar un café, un licor. Y contar chistes. Lola pone los ojos en blanco. Uy, los chistes de Diego. Diego se ríe. ¿Qué pasa? A la gente le gustan mis chistes. Lola sonríe. Bueno, algunos sí. Pero bueno, el caso es que la sobremesa es una tradición muy española. Y es una forma de alargar el disfrute de la comida. Totalmente. Así que ya sabéis, después de limpiar la casa, a tapear y a disfrutar de la sobremesa. Y otra solución para que la limpieza no sea tan pesada es ir en metro. Diego mira a cámara y sonríe. En metro, Diego, estás loco. ¿Qué tiene que ver el metro con la limpieza? Pues mucho, Lola. Si vas en metro a comprar los productos de limpieza te ahorras el estrés del tráfico y el aparcamiento. Ah, ya entiendo, es verdad. En Madrid aparcar es un infierno. Totalmente, y además en el metro puedes aprovechar para leer un libro, escuchar música o suscribirte a Dom Toro Español. Diego señala con el dedo hacia arriba. Lola se ríe. Buena esa, Diego. Suscríbete a nuestro canal. Eso es. Y si te suscribes te enterarás de todos nuestros trucos para aprender español de forma divertida. Y para vivir la cultura española a tope. Exacto, y además en el metro puedes practicar español. Por supuesto. Puedes escuchar las conversaciones de la gente, leer los carteles. Y pedir información a los viajeros. Eso es. Perdona, ¿sabes dónde está la estación de Sol? ¿Me puedes decir cómo llegar a la Plaza Mayor? Y puedes practicar los modismos españoles. Claro, esto mola, ¿qué tal? Eso es, y si te pierdes no te preocupes. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Totalmente, la gente en Madrid es muy amable. Sí, son muy majos. Pero bueno, el caso es que ir en metro es una buena opción para evitar el estrés del tráfico y practicar español. Y además es más ecológico que ir en coche. Eso es. Así que ya sabéis, dejad el coche en casa y coged el metro. Y si después de limpiar la casa te duele la cabeza, ¿qué haces? Pues vas a la farmacia. Lola simula tener dolor de cabeza y se lleva la mano a la frente. Claro, en la farmacia puedes encontrar todo lo que necesitas para aliviar el dolor.
Y además puedes pedir consejo al farmacéutico. Ellos son expertos en medicamentos. Eso es. Y te pueden recomendar el mejor tratamiento para tu problema. Pero cuidado, Diego, ¿se dice mejor o más mejor? Yo creo que los dos valen, ¿no? No, Diego, no es el mejor. Más mejor es incorrecto, es un error muy común. Vale, el mejor tratamiento. Pues eso, que en la farmacia te pueden recomendar el mejor tratamiento para tu dolor de cabeza. Y si necesitas tiritas, también las puedes comprar allí. Claro, las tiritas son imprescindibles en cualquier casa. Totalmente. Y si tienes una herida, es importante limpiarla bien antes de ponerte la tirita. Eso es, y si la herida es grave, es mejor ir al médico. Por supuesto. Pero bueno, el caso es que la farmacia es un lugar muy útil para encontrar todo lo que necesitas para cuidar tu salud. Y para pedir consejo a los expertos. Eso es. Así que ya sabéis, si tenéis un problema de salud, no dudéis en ir a la farmacia, practiquemos. ¿Me podría dar algo para el dolor de cabeza, por favor? Claro, ¿qué le duele exactamente? Me duele toda la cabeza, sobre todo la frente. Pruebe con este ibuprofeno. Tome una pastilla cada 8 horas. Vale, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Son 5 euros. Aquí tiene, muchas gracias. De nada, que se mejore. En resumen, hoy hemos aprendido cómo hacer la limpieza de la casa más llevadera con soluciones muy españolas. Y para sonar aún más como un español, recuerda, ¡qué chulo! ¡Qué chulo! Sí, Diego, qué chulo. Es una expresión para elogiar algo. Por ejemplo, qué chulo este bocadillo de jamón ibérico del mercado de San Miguel. Está riquísimo. Vale, qué chulo. Pues ya sabéis qué chulo este podcast. Diego sonríe a la cámara. Gracias, tíos. Hasta la próxima. Adiós a todos. Mañana practica. Loma el Toro, domina el español.